Muy bien, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 4 y vamos a continuar nuestro estudio de Romanos 4, versículos 9 hasta 12. Romanos 4, 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes los circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que la traes a nuestra atención ahorita, que sea viva y eficaz en nuestros amos para guiarnos en tu vida. Háblanos ahora por medio de tu siervo y tu palabra. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en regresar a nuestro estudio esta mañana, quiero recordarles que el apóstol está enseñándonos que somos justificados por fe aparte de las obras. Que la justicia que Dios requiere de nosotros recibimos por fe y no por nuestras obras. Y como esto es algo que va en contra de lo que el hombre piensa naturalmente, el apóstol está poniendo mucho énfasis en que es por fe y no obras. Y está manifestando en capítulo 4 que esto se enseña en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo. Comenzó con Abraham. Abraham dice, fue justificado por fe, aparte de las obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y entonces fue su fe y no sus obras que Dios consideró justo. Obras son una obligación y por eso Dios no es obligado a nada. Luego consideró, después de Abraham, David, que David habla de la bendición no de una persona que es inocente, sino la persona que es perdonada, y así sus pecados son cubiertos y no son contados contra él o ella. Y ahora regrese la atención a Abraham, porque quiere manifestar que es la fe aparte de cualquier condiciones que puedes imaginar, condiciones anteriores, condiciones posteriores, no importa. Es la fe y solamente la fe. Y que permite que gozamos en las bendiciones de la justificación y estar bien con Dios. Y déjenme decir otra vez que cuando dice justificación, está diciendo que somos justificados en respecto a su ley, es decir, que somos considerados inocentes de culpabilidad en su ley y somos bien con Dios. Por eso,
Ahora, el apóstol comienza en versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y vamos a recordar que los judíos fueron conocidos como pueblo circuncidado. Y ellos consideraban a los circuncidados bendecidos, bienaventurados solamente porque estaban parte de este pueblo. Y en la cultura judía, la circuncisión fue todo. Si la tenía, entonces eres bienaventurada, y si no, entonces no pudiste participar en las bendiciones de ser judío. Y si en los días del Antiguo Testamento, si algún gentil quiso servir al Dios de Israel, al Dios verdadero, tenía que ser circuncidado y seguir todas las leyes de los judíos. Y un judío que no fue circuncidado fue echado de su pueblo, fue excluido y considerado como gentil. Y estaba pensando en qué podemos hacer una semejanza hoy día, posiblemente en el bautismo, porque hay ciertas iglesias que enseñan que si estás bautizado por nosotros, tú eres salvo, y si no estás bautizado por nosotros, no puedes ir al cielo. Y esta es la idea como los judíos en general pensaban de la circuncisión. Y entonces cuando Pablo escribía la carta de los Romanos y estaba escribiendo a algunos que estaban de estas ideas, ellos estaban pensando, si eres justificado por la fe, si tienes circuncisión. Y esto fue una pregunta que causaba mucha angustia, no sé la palabra, pero controversia en la iglesia primitiva, y por eso si leemos Hechos, en Hechos 15, tenían que juntarse todos y discutir el asunto, y luego los apóstoles enviaron una carta diciendo que la circuncisión no es una condición de la salvación. Pero es cierto que para muchos todavía batallaban con esta idea, y voy a decirles, esta idea todavía hoy día aparece, normalmente no en circuncisión en sí mismo, pero la gente siempre quiere añadir algo a la fe antes de reconocer que una persona es aceptado por Dios, es justificado con Dios. A veces es el bautismo, a veces es la membresía en cierta iglesia, a veces es hablar en lenguas, y nunca niegan que eres justificado por la fe, pero siempre hay pero solamente si también haces esto. Van a añadir otra condición. Y entonces el asunto es que el apóstol va a tratar la pregunta, ¿tuvo Abraham otra condición en adición a la justificación para hacerle bien con Dios? Y para los judíos la otra condición sería la circuncisión. Entonces, pregunta, ¿en qué condición fue bienaventurado Abraham? ¿Cómo pues, versículo 10, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y la respuesta, en la incircuncisión. Y los judíos, leyendo esto, dirían, pues nunca pensaba yo en esto. Porque cuando pensamos de los héroes de la fe, siempre pensamos de ellos como hombres de fe. Y se nos olvida que antes de que confiaban en Dios eran hombres del mundo. Y puedes imaginar cualquier persona
espiritual, hubo tiempo cuando no andaba en la fe, andaba espiritual. Abraham fue un héroe como Moisés. Y por eso solamente pensaban en sus días de fe y no de antes. Pero es que como nosotros pensamos de Pedro y de Santiago y de Juan, antes de que ellos creyeron y comenzaron a seguir a Jesús, eran hombres del mundo. Y así Abraham. Y en verdad, fue por lo menos 14 años cuando dice Abraham creyó al Señor y le fue contado como justicia. Esto pasó por lo menos 14 años antes de que fue circuncidado. Y en una tradición de los judíos dice que fue 29 años antes. Obviamente, o debe ser obvio, que Abraham fue justificado por su fe, aparte de la circuncisión, porque pasaron tantos años antes de que fue circuncidado. Y esto es porque Dios no le dijo que debe ser circuncidarse por estos tantos años. Cualquier cosa que hubo en su vida anterior, cuando él creyó en Dios, su fe le fue contada como justicia. Luego uno diría, entonces, ¿por qué? ¿Qué es la importancia de la circuncisión? ¿Qué vale para los judíos? Y Pablo responde a esto en versículo 11 y dice, fue señal y fue sello. Un señal dirija la atención a algo otro de sí mismo. Ejemplos sencillos, si te metes en la autopista y ves un letrero que dice Roma 15 millas, entonces sabes que Roma es para allá y tienes que viajar más. No te paras donde dice el letrero Roma y piensas que estás en Roma. En la misma forma, la circuncisión fue un señal en el cuerpo dado a los judíos para dirigirlos a Dios. Y este señal hizo recordar a Abraham y su descendencia que Dios había hecho pacto con Abraham y había prometido a Abraham que en su semilla todo el mundo sería bendecido, bienaventurado. Y el cortar la carne indicaba la necesidad de cortar el corazón espiritualmente, y esto apuntaba al nuevo nacimiento y desvestirnos del viejo hombre. Pero todo esto fue incluido para que los judíos piensen en las promesas de Dios y los ayudaba también en distinguirse de las naciones alrededor de ellos, porque ellos tenían que vivir aparte para no comenzar a adorar a los dioses de las otras naciones. Entonces, por ser circuncidado, cada vez que el hombre judío se vestía o bañaba o usaba el baño, cualquier cosa, estaba siendo recordado, trayendo a memoria, o debe ser recordado, que él pertenece a Dios y que no puede vivir como las naciones porque él sirve a Dios. Dios estaba diciéndole, tú eres diferente de ellos y no puedes vivir como ellos, tienes que vivir como yo te enseño. Y también debe haber sido recordado de que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia.
Y como esto fue en el lugar que lo hizo, fue un recordario para él mismo y no para el mundo. O sea, es una cosa para hacer este hombre pensar, yo soy de Dios. Entonces, el señal indicaba que pertenecía a Dios y luego el sello, un sello hace auténtico. Entonces, Pablo dice que Dios le estaba sellando a Abraham con esta circuncisión, confirmando que su fe fue genuino. Y como un hermano escribió, fue para confirmar a Abraham que Dios le había contado como hombre justo y por su fe y no por sus obras. Pero es claro, como esto todo pasó 14 años antes de la circuncisión, que la circuncisión no tenía nada con Abraham siendo justificado. Fue justificado por fe, aparte de las obras, aparte de cualquier cosa que hizo. Y la circuncisión lo hizo para confirmar su pacto con Dios. Y en la misma forma, hoy día nosotros practicamos el bautismo como un señal. El bautismo nos salva, pero la persona que cree normalmente se bautiza para manifestar su fe y decir que pertenece a Jesucristo y va a seguir a Jesucristo. Ahora, Pablo aquí, habiendo enseñado esto, lo aplica a que Abraham es padre de todos. Los incircuncidados y los circuncidados que son creyentes. ¿Por qué habla de que Abraham es padre? Es porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, dijo, en ti y en tu semilla va a ser bendecida todas las naciones. Entonces, los hijos de Abraham son herederos de la bienaventuranza y de la salvación. Pero desde el principio no son los hijos naturales, pero son los hijos de promesa. Abraham es padre de todos los incircuncidados que tienen la misma clase de fe como él, quien toman la palabra de Dios a su palabra y creen en Jesús como el único que puede salvarnos del pecado. Y Abraham es padre de los circuncidados, quienes son circuncidados, y también el apóstol dice, creen. Otra vez, el apóstol está manifestando que este rito religioso no tiene valor aparte de la fe. Entonces, esto es lo que pronuncia. Vamos a ver cómo esto aplica a nosotros en nuestro día. Primera lección que debemos aprender. La justificación es por cualquiera que cree en Jesús, aparte de otra cosa, especialmente la circuncisión. Todos necesitan ser justificados con Dios y la única manera en que se puede justificarse es por creer en Jesucristo, que murió por pecadores. Todos entran en la vida espiritual por el mismo camino, arrepentirse y creer en Jesucristo. Así, todos los que creen son contados por Dios como hijos de Abraham y herederos de la promesa de la vida eterna, del cielo. El apóstol está diciendo la misma cosa aquí que dice en Efesios 2, que en la cruz Dios abolió la distinción entre judío y gentil.
Nosotros cuando tuvimos las escuelitas de veranos, debemos cantar un canto, no sé cómo se va en español. Padre Abraham tenía muchos hijos tenían Padre Abraham, algo así. Y yo soy uno y tú eres, o sea, todos los que creen son hijos, aunque no son judíos, no importa, porque las asociaciones raciales y étnicas no tienen importancia a la salvación. No tienes que meterse en el judaísmo, sí, para ser salvo. Solamente hay que confiar en Cristo Jesús. Entonces, primera lección, para entrar en la vida eterna, todos tienen que confiar en Jesucristo y nada más que confiar en Jesucristo. Segundo, los ritos, los rituales religiosos no tienen nada que hacer con nuestra justificación, nuestro estar bien con Dios. La circuncisión, la incircuncisión no es nada. La circuncisión fue una señal que ha sido cumplido por la realidad del nuevo nacimiento en Jesucristo. El sello es ahora el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y no hay rito que puede tomar el lugar de estos hechos que Dios tiene que hacer en nosotros. Pero he oído un argumento así. Dice, sí, tenemos que ser justificados por fe, aparte de las obras. Pero cuando dice está hablando de las obras buenas, como ayudar al vecino, y no está hablando de las obras religiosas, como ser bautizado o cosas así. Y hay gente que dice, por eso, sí, tienes que tener fe, pero también tienes que bautizarse, y siempre dicen en nuestra iglesia. O dicen, tienes que tener fe, pero también tienes que hablar en lenguas y otras cosas, no importa qué. Pero están añadiendo a otra condición a la fe de Jesucristo. Y la Biblia no enseña esto. La Biblia dice que somos justificados por la fe, aparte de cualquier condiciones de obras buenas o de obras religiosas o obras de cualquier cosa. La persona que confía en Cristo es justificada. Y la persona que no es confiando en Cristo, que no se ha arrepentido y se ha entregado a Cristo, no es justificado. No importa si se bautiza, se mete en cuál iglesias, sane a los enfermos y hace milagros. Si no estamos confiando en Cristo, no estamos bien con Dios. La única pregunta: ¿has arrepentido del pecado y confiado en Cristo como Salvador de tu pecado? ¿Crees lo que Dios ha dicho? Que tú eres pecador y que Cristo es el que te puede salvar de tus pecados. ¿Estás confiando en Cristo cargar tus pecados y perdonarte y darte una justicia que satisface la ley de Dios? Esta es la pregunta. Algunos dicen, pues eso es demasiado fácil. Si piensas que es fácil creer en Cristo, trata de hacerlo. La única manera en que puedes creer es si Dios te cambia el corazón. Es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y debes pedirlo. Y los que no creen, pues van a seguir en su pecado. Pero los que creen no van a seguir en el pecado. Porque tienen nuevo corazón en su gratitud y en su amor para Dios. Van a buscar
complacerlo con todo lo que hacen, van a buscarlo y buscar vivir bien porque aman a Él y quieren hacer lo que Él enseñó. Los ritos de las iglesias no nos salvan. Es fe en Jesucristo. Y otra cosa, no hay necesidad de prepararnos en alguna forma. Algunos dicen, sí, necesito hacerme bien con Dios, pero primero tengo que hacer esto y esto. Dios apreció a Abraham, Abraham creó a Dios y esto fue todo. Si Dios te habla hoy día y crees en Él, tú eres justificado. No hay que hacer nada más. Ahora, no voy a decirte que puedes seguir adelante igual. Si crees en Cristo, te va a cambiar y vas a vivir diferente. Dios va a enseñarte cómo necesitas cambiar, pero lo primero es creer. No pienses en otra cosa. Los ritos tienen su lugar, el bautismo es importante, pero esto no es lo que nos salva. La membresía en la iglesia es importante, pero esto no nos salva. Es Jesucristo quien salva. Por la fe en Él somos justificados y de ninguna otra cosa. Lo demás es fruto que sale del comienzo bien con Cristo. Entonces, esta mañana examina tu propio corazón. Si has arrepentido del pecado, te has entregado a Cristo, estás confiando en Cristo y solamente en Él para la redención, para cubrir tus pecados, no en tus propios esfuerzos que no valen, sino en que Él murió por pecadores y que su sangre es suficiente para hacerte bien con Dios. Si no, hoy día, busca a Dios. Entréguese a Él. Pida fe para confiar y obedecerlo y seguir. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias que tú nos amaste tanto y diste tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por pecadores, que derramó su sangre para limpiarnos. Padre, si hay alguien escuchando esta mañana, este mensaje no ha recibido a Cristo, hoy día abra su corazón para que crea, para que se arrepienta y se entregue a Cristo y confíe en Él, para que crea que no hay otro camino a la salvación, que Cristo es suficiente y que no necesita hacer más que confiar en Cristo. Padre, enséñanos todos manifestar nuestro agradecimiento y nuestra fe, obedeciéndote y alabándote. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.